Nos han pedido que hablemos sobre la familia. And then tomorrow we get back on the issue of what we talked about earlier today. Bueno, en nuestra próxima sesión, pensamos que es mañana, seguiremos hablando sobre el tema de profecía que arrancamos esta mañana. We're going to talk about issues of family Pero hoy vamos a hablar de la familia and also marriage and dating. y vamos a hablar sobre el noviazgo y el matrimonio. Because it's one thing to have family, Porque una cosa es tener familia but it's another thing to really understand how to start off having the right family. pero otra cosa es saber si es que estamos en la correcta familia. Most people have issues because they start off choosing the wrong type of person for a family. Y hay una gran cantidad de problemas en la actualidad porque una gran mayoría de personas empieza una familia con quien nunca debieron haber empezado una familia. But what I want to say is that I hope all of you looked at that last testimony, Pero yo quiero que pensemos en el testimonio que hemos escuchado, because you were looking at the power of God. porque ustedes estaban mirando allí directamente al poder de Dios. I saw that lady last year. Yo miré a esa señora el año pasado The only thing she asked me was, "Pastor, pray for me." y ella me preguntó el año pasado, me dijo, pastor, ore por mí. I didn't see her anymore. Nunca más la vi. When you saw her face getting bigger as she was using the natural remedies, Y bueno, mientras usted la podía contemplar, que su rostro y el tumor iba creciendo, those of you in medical missionary lines, you know that's called a healing crisis. bueno, aquellos que manejan el término o el medio de los médicos misioneros, encontrarán que ese es un proceso de recuperación. Meaning it looks like it's getting worse before it gets better. Y es un proceso de recuperación que atraviesa por una crisis que inicialmente se incrementa el problema hasta que éste sucumba. But that could be any of us in this room. Y en esa situación podemos estar absolutamente todos. But she chose God's way. Y podemos ver que nuestra hermana escogió el camino de Dios. And God healed her. Y a la final, ¿quién le sanó? And Dios. He's going to complete it. Y Dios va a completar ese trabajo en ella. So that is the power of God. You watch the different stages of the power of God, where it doesn't look like it's working, but it's working the whole time. Y ustedes al mirar esas fotos no miraron a nada más que el poder de Dios obrando en un proceso hasta donde encontramos ahora a la hermana y podemos dar gloria a Dios que ella sí trabaja. And instead of turning your head from that, Y algunos de nosotros volteamos el rostro un poco, you should know how that happens, how to face it, because there are other people in the communities around us pero bueno, es importante que mirando esas cosas, esas situaciones, podemos nosotros testimoniar, dar testimonio a otras personas who de will cómo have trabaja similar Dios. issues, Y que podemos ver que otras personas tienen asuntos similares. and you need to know how to face it and deal with it and show how God can prevail. Y nos toca realmente saber enfrentar ese tipo de casos para saber cómo Dios puede obrar. And so what you just saw was a miracle, true. Por lo tanto, vemos un milagro real del Señor. And these are the type of miracles that we should be paying attention to as Adventists. Y ¿saben una cosa? Ese tipo de milagros es que nosotros como adventistas Showing debemos hacer, mirar. Showing that God's laws of health do work for individuals and they will work for our families. Y estar seguros que el camino del Señor va a obrar en nosotros y en nuestras familias. The only reason why I said that Y la razón por la cual estoy hablando de esto is because my wife es porque mi esposa did not have that particular cancer that she had, tuvo algo muy similar a lo que nuestra hermana tuvo. but she did have something that deformed her face completely as well. Y aunque no haya sido el mismo escenario o el mismo tipo de enfermedad, pero fue algo muy relacionado con lo que la hermana ha tenido. And my wife asked me, was I ready to leave her? Y me acuerdo que mi esposa me preguntó si es que el pastor estaba contemplando la posibilidad de dejarla. She even told me if I wanted to leave, it's okay. Y ella le dijo al pastor, bueno, si es que quieres dejarme, está bien.
told her no, El pastor le dijo, no, for better or for worse, porque para bien o para mal, death do we part. hasta la muerte estaremos juntos. And I watched my wife's face get worse and worse. Y yo miré el rostro de mi esposa complicándose cada vez más. And through the help of prayer from Gabriel, Y precisamente a través de las oraciones del hermano Gabriel natural remedies, y de otros, y los remedios naturales, ¿ah? Y una familia, you know, right here, uh, forehead. oh, el hermano Jorge, ok, y su esposa, And they know ellos saben we también watched a similar situation. que atravesaron por una situación similar. Different in the disease, but similar in the disfigurement. Muy interesante en su expresión externa de la enfermedad. So, will you still be married to your wife? La pregunta que les hago aquí, ¿cuántos de ustedes se mantendrían con su esposa en esa situación? Is your husband, was she married? Sí, ya. The husband still with her? Eh, pre- Did your husband stand with you on this? pregunta del pastor si es que su esposo se mantuvo con usted en esta prueba. See, ¿Sí? Ujú. would you still be married to your wife if you get disfigured tomorrow, men? A los hombres se mantendrán con sus esposas si algo así pasara. Or would you ready to run out and get you acquainted for somebody else? O están dispuestos a salir corriendo y meterse con cualquiera que cruce el camino. You see, one of the factors in the healing Bueno, uno de los asuntos con el mecanismo de recuperación is when the spouse knows that you're going to be there for her no matter what. y algo que va a ayudar a esa persona a recuperarse es saber que tú como esposo o esposa estarás junto a ella. This time, let's pray. Y bueno, vamos a orar para hablar de este tema un poquito. Father in heaven, Padre Santo que estás en el cielo, we come to thee in prayer because we are called to speak about the family venimos a ti en oración porque somos llamados a hablar de la familia and the issues that the families face. y asuntos con los que la familia se encuentra. We ask for the Holy Spirit to abide with us Te pedimos para que tu Santo Espíritu more con and help us nosotros to understand the purpose of family y ayúdanos a entender el propósito de familia in the light of the mystery of God. en la línea, en el conocimiento de Dios. Lord, please, Señor, por favor, without thee we can and I can do nothing. sin ti nadie puede hacer nada. Now, Lord, speak to us. Señor, háblanos a esta hora In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to read a statement from Ephesians chapter 5. Efesios 5, por favor, vamos a mirar nuestro texto en esta tarde. Efesios 5. The book of Ephesians deals with the issue of unity. El libro de Efesios trata el tema de la unidad, The issue of unity. el asunto de unidad. Chapter 1 Capítulo 1 is going to deal with unity, trata sobre unidad, but this unity is based on us understanding the mystery of God. pero esta unidad se fundamenta en el misterio del conocer a Dios. The ultimate purpose of the mystery of God El propósito fundamental del misterio de is Dios to bring about oneness. es enseñarnos sobre el tema de la unidad. Now I'm going to read some statements from the Spirit of Prophecy. Y quiero leerles pasajes del Espíritu de And Profecía I'm going to take you back to Ephesians. y vamos a regresar a Efesios. Religion, family religion is defined. Dice, la religión de la familia es definida. Family religion consists in bringing up the children in the nurture and admonition of the Lord. La religión de la familia consiste en criar a los hijos en la capacidad de entender la naturaleza y la admonición o el consejo de Dios a la familia. Everyone in the family
Cada uno en la familia is to be nourished by the lessons of Christ. necesita ser nutrido por las lecciones de Cristo. And in the interest of each soul is to be strictly guarded. Y el interés de cada alma debe ser estrictamente guardado. How many people in the family are supposed to be nourished? ¿Cuántos en la familia o quiénes en la familia deben ser nutridos? This is talking about spiritual nourishment. How many people? Es nutrición espiritual. ¿Cuántos en la familia deben alimentarse? All. Todos. Well, what's the problem in most families right now? ¿Y cuál es el problema en la mayoría de los miembros de las familias en la actualidad? In most families, you usually only have one person that is spiritually nourished. Por lo general en la familia encontramos a un solo individuo que se está alimentando en una forma espiritual. Sometimes only one spouse, A veces es solo un esposo o la esposa la que está en los temas de conocerse sobre Cristo. and many times none of the children. Y a veces los hijos, cada uno por su cuenta. And you want to know why there are problems in the marriage. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hay problemas en el Or matrimonio. why our children? Well, one of the things, first of all, is that you should not marry unbelievers. Y primeramente, para los que ya tenemos un poquito más de experiencia en este campo, nunca nos deberíamos casar o empezar una familia con alguien que no esté en nuestra misma fe, ¿verdad? Because that will affect your family in the raising of your children. Porque definitivamente el casarse en un yugo desigual va a traer complicaciones para los hijos. Listen carefully. I want to give you this warning, first of all, in Ephesians chapter, 1 Corinthians, Vamos a buscar en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, and chapter 10, capítulo 10. Primera de Corintios 10. okay? The Bible tells us something, if I'm not mistaken, is this the one? Be not unequally yoked together with unbelievers. Look at, the text I want is, be not unequally yoked together. Let me make sure. No os unáis en yugo desigual. Chapter 10 I'm thinking El about. pastor está mirando si es que está en este capítulo, no está muy claro, pero de todas maneras, si es que alguien lo sabe. ¿Perdón? 2 Corinthians 6:14. That's what I'm looking for. Thank you. Ese mismo el que está buscando, muchas gracias. That's what I want first. Segunda de Corintios 6:14. Okay? The Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. ¿No es cierto? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. For what fellowship have righteousness with unrighteousness? La palabra del Señor dice, porque ¿qué tiene en compañerismo la justicia con la injusticia? And what communion ¿Qué comunión have light with darkness? tienen la luz con las tinieblas? Now, why does the Bible say not to be unequally yoked? Did it say because they're not nice people? Veamos aquí las razones por las cuales Dios aconseja el no estar unidos en yugo desigual. Es sencillamente porque Dios dijo, no os unáis en yugo desigual porque ninguno de los dos es simpático. Did it say that the unbeliever was a mean person? ¿Será que el hecho de estar en yugo desigual es porque el otro es agresivo? Did it say that? ¿Dijo eso? Did it say the unbeliever would be ugly? Dijo que el incrédulo será una persona fea. No. ¿No? No va a ser Did it feo. say the unbeliever would be someone that would not dress right? ¿Será que el incrédulo va a ser alguien que no se viste atractivamente? Did it say that? Why did the Bible say, be not unequally yoked together with unbelievers? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual ha dicho Dios que no os unáis en yugo desigual? It says because what? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Look what it says. ¿Por qué razón? What fellowship ¿Qué compañerismo have what? tiene que? Righteousness. ¿Tiene que? Justicia. Okay, now let's stop. A ver, What is paremos. righteousness? ¿Qué es justicia? God's law, love, the practice of... ¿Perdón? Bueno. What Bible text? Sí. You need a Bible text. Bueno, pero alguien tiene un versículo que me pueda ayudar con eso, por favor, con lo que ustedes Give me dicen. a lot of everything you said is good, but I need Bible. Pues tienen intenciones teológicas bastante buenas, pero ¿dónde está la Biblia? Because when you're talking with your children Porque cuando usted habla a sus hijos, and your son brings home that beautiful girl, y cuando tu hijo trae de novia a una muchacha muy simpática, and you telling your son you can't marry her, y tú le estás
diciéndole a tu hijo, tú no puedes casarte con ella. And your son looking at that beautiful girl, Y tu hijo no hace nada más que contemplar a esa niña muy linda, those beautiful green eyes, esos ojos verdes muy atractivos, long dark hair, ese cabello oscuro largo and beautiful smooth skin. y una piel muy tersa y delicada. He can't understand that. Y él va a decirle, ¿cómo es posible que me niegues el amor? My parents don't know what they're talking about. Mis padres no saben lo que están diciendo. I'm going to marry you anyway. Yo voy a casarme contigo, pase lo que pase. So how are you going to deal with that? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Your daughter come home, Viene su hija a casa, got this handsome young man, viene con un muchacho bien apuesto, very polite to you. How you doing, sir? muy educado, mucho gusto, señor. He's an unbeliever. Es un incrédulo. What are you going to say? ¿Qué le va a decir? And your daughter says, Mom, I want to marry him. Y la hijita le dice, ay, mamita, quiero casarme con He él. treats me so good. He treats me better than the Adventist guys. Él me trata tan bien, me trata mejor que los adventistas, muchachos de la iglesia. All the Adventist guys, all they want to do is go to bed with me. Todos los adventistas de mi clase quieren acostarse conmigo. But this guy, he hadn't touched me. Pero este niño del no creyente ni siquiera me ha topado. What do you do? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? This is a real issue for parents. ¿Será que es algo exagerado o es algún Any asunto parent que... going through that right now? ¿Hay alguien aquí que esté relacionado con algo así? Like that. I got one. El pastor tiene un hijo que esté pasando por una situación así. Él tiene 2 hijos. No somos nosotros por si acaso, pero sus hijos que están pasando por asuntos así. Yeah, the pastor got to El pastor. I got 3. Thank you, Chief. No es mi caso, pero los otros hermanos sí. I'm trying to make sure that he don't go nowhere. All right? But Gracias. just want to let you see. But now, what do you want to do? What do Bueno, you ¿qué vamos a hacer? Now, first of all, when you read things like Adventist home, Cuando usted lee el pasaje del hogar adventista, Adventist home is the instruction for an Adventist family. el hogar adventista, el libro, el hogar adventista, es un manual diseñado para las familias adventistas, Where both the husband and the wife que supuestamente deben tener esposo y esposa, are committed to following God's way completely. quienes están cometidos a seguir los principios de Dios. It's harder when it's only one of the spouses. Ay, pero qué difícil cuando solamente es uno de los esposos el que tiene que jalar con todo. And so I want you to first of all get that in your mind. Así que piensen siempre en eso. But before Manuel. I go any further, you Sigamos have to answer leyendo. my question. Pero, a ver, no me respondieron. What are you going to do ¿Qué va a hacer usted en ese when caso? your children come home like that? When your teenagers, your young adults come home like that? ¿Qué van a hacer en ese caso? Concretamente, ¿qué necesitan hacer? You get mad? Usted se va. I sent him to church school. I taught him the Bible and he couldn't him married. ¡Ay, yo les mandé a la escuela adventista! Estuve en la escuela sabática desde chiquitos y mira con lo que me salen. When he walking up, get out of my house. ¡Ay, salgan de mi casa! Out! Fuera, por favor. Bring them ungodly people here. Aquí no vamos a tolerar gente del mundo. Is that right? A ver, ¿qué? ¿Cómo ven, jóvenes? Yeah. Oh. Oh. That what you gonna do? ¿Eso van a hacer ustedes? ¿Qué van a How do you hacer? deal with it? ¿Cómo tratan ese caso? If he got that far, Si es que un muchacho ya llega a esos niveles, then you ready for this one? mejor estése listo. If your child has got that far, Mejor estése listo que si su hijo está en tal posición, at that point, en ese punto, there's nothing you can do lastimosamente no hay más nada que usted pueda hacer. but pray. Solamente orar. Now, why did I say that? ¿Y por qué les digo eso? Because somewhere way back in his early training, Porque en algún momento, en el tiempo, ¿no es cierto?, antes, en el proceso de entrenamiento del joven o de la chica, he made a decision. ese joven hizo su decisión, tomó la He made a decisión, decision. tomó la decisión, And during that time, there was something you, as a parent, overlooked or neglected to examine. y hubo una situación que usted como padre omitió o fue
sumamente negligente en topar el asunto a su debido tiempo. The most problems where we see this occurring Donde más ocurren estos problemas is in homes, es en hogares, especially where the children have been sent to public school without any home, without any, what do we call that when parents stay home with the children? Without any homeschooling. homeschool. Eso por lo general sucede cuando los niños han sido expuestos a ambientes mundanales, es decir, en su escuelita, en su jardín, en su colegio, que claro, en el hogar eran adventistas, pero en el colegio aprendían de todo un poco. In order for this quotation to be right, Y para completar esta cuota de la hermana White, in order for everyone in the family to be nourished by the lessons of Christ, todos tienen que aprender en el hogar las lecciones de Cristo. one of the parents have to decide that their children is more important than their job. Uno de los padres, eso es importante, uno de los padres en el hogar debe decidir que su hijo o hija es más importante que el trabajo que tiene. Listen, watch what it says. She says here, everyone in the family is to be nourished by the lessons of Christ, in order that Satan shall not deceive and allure away from Christ. Todos en la familia deben fundamentarse en el conocimiento y lecciones de Cristo para que Satanás no desvíe ni engañe a los miembros de ese hogar. This is the standard every family should aim to reach. Este es el estándar o la experiencia que cada familia debe alcanzar. The only way every family can reach that standard is the family must decide that one of the persons, in this case mostly the mother, will have to decide that I am going to homeschool my children. Por lo tanto, este es un consejo sabio del Señor, que uno de los padres en el hogar, es decir, preferiblemente la madre, debe desistir de salir de la casa, debe escoger quedarse en casa para trabajar y educar a sus hijos. It is not going to happen while both parents are out of the home. Nunca se va a conocer las lecciones de Cristo si los dos padres están fuera del hogar. And it's not going to happen while you send your children to a public school. Y tampoco va a ocurrir cuando usted manda a sus hijos a un colegio público. Now that's the first thing. La primera cosa que les digo es eso. Because it was the mother's job Es el trabajo de la madre to form the character of the children. ayudar al desarrollo y crecimiento de las facultades y el carácter de su hijo. Now let me say something here too. Y muy bien, les voy a decir algo más. Unfortunately, some parents had to work. Es verdad que muchos padres y madres tienen lastimosamente que trabajar. And some single women have done the best they could. Y algunas madres solteras han hecho lo que mejor han podido. And some single fathers have done the Y algunos padres solteros, digamos, algunos padres que sí, no están, también han tenido que hacer lo mismo. because they could not stay home with their child. Porque no pudieron haber estado en la casa con su hijo. And they could not just trust their child to just anybody. Y no pudieron haber encargado a su hijito a cualquiera que haya estado por ahí. And God knows each situation better than I do. So Y Dios conoce cada situación mejor que nosotros. you can't judge some single parents for the way and say that their child is, you judge the child because the parent wasn't there, so that's why the child like that. A veces somos muy rudos, a veces cuando encontramos a madres solteras o padres solteros que tienen sus hijos completamente pues, en una situación incorrecta y criticamos su comportamiento, pero a veces no miramos el trasfondo, ¿verdad? Y el esfuerzo de esa madre. We've seen single parents Hemos visto casos tristes, ¿no? who have raised their children in fear of God, Pero hemos visto casos en los cuales los padres han hecho doblemente sacrificio para criar a sus hijos contra la corriente y han hecho un tremendo esfuerzo. and sometimes their children stay, Hay veces que los hijos responden y corresponden a eso, and sometimes their children don't stay. y a veces los hijos no corresponden a eso. But why is that? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pasa? He said they taught them about Jesus. Los padres dicen, les enseñamos sobre Jesús. So why did they leave? ¿Por qué se salieron? Why are they gone? ¿Por qué se fueron? There's one more point you need to remember.
Un punto más que debemos recordar. When your baby's born, Cuando tu hijo nace, it's just like your daddy. es un niño que se parece mucho a su padre. Isn't he cute? Miren qué lindo que está. Not only can he look like his daddy on the outside, Y no solamente, ¿cierto? Bueno, a ver, el asunto es de que no solamente debemos preocuparnos por cómo se mira el niño, but he can be like his daddy or his mother on the inside. y tenemos que darnos cuenta de que el baby, el nené, se puede parecer al padre también en su forma de ser, en su comportamiento o tendencias. And when your child is born, Cuando su hijo nace, remember, recuerde, when two saints come together, when two monkeys come together, let's do that. Cuando dos miquitos, When two monkeys come together, cuando dos miquitos se juntan, they produce a monkey. cuando dos miquitos se juntan, producen un miquito. When two elephants come together, Cuando dos elefantes se juntan, they produce a baby elephant. como resultado tenemos un bebé elefante. But when two saints come together, Pero cuando dos cuando dos santos se juntan, they produce a sinner. ¿two saints? A sinner. Oh, you said sinners? Sinner. Oh, perdón, lo escuché mal. Cuando dos pecadores se juntan, ¿qué van a producir? Un pecadorcito. ¿No es cierto? So now, he looks just like his daddy, Y este niño se mira tal como su padre. and he has daddy's characteristics, Y usted puede mirar las características de su padre mommy's characteristics, o de su madre, before they're born again. ¿no es cierto? Y puede mirarlo tanto en su experiencia externa como en su comportamiento, hasta que estos niños también son transformados por Jesús. And sometimes, Hay veces, when you're in the home cuando tú estás en el hogar and you're watching your children, y tú miras a tus hijos, you see it. tú miras You see your old nature. tal como tú solías ser o como tú eres, You see some of your old actions coming out in your children. y miras características como que te fueras a un espejo y contemplas en tus propios hijos. I can give you all the theory, but I'm telling you from experience. Y yo les podría hablar pura palabra, pero quisiera hablarles de la experiencia When también. I see my daughter, Cuando yo veo a mi hija, when I see my daughter, cuando miran a su hija, perdón, cuando él mira a su hija, she looks like a mother, ella se mira como su madre but inside, y dentro de sí, me. el pastor puede mirar a él mismo en su It's what hija. I used to be. Es exactamente lo que el pastor decía, lo que yo solía hacer. Her attitude, Su actitud, the quick mouth. su rapidez para responder. My daughter just talks whatever comes to her mind. Ella responde y dice lo primero que se le cruza en el pensamiento. She gets smart with you. Ella puede intimidarte un poquito con las palabras. I ask her, what you doing? Y le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? And she'll turn around and say, what it look like I'm doing? Y ella le responde, ¿qué parece que estoy haciendo? You got a problem? ¿Tienes un problema? That's my daughter. Así responde la hija, miren qué terrible, ¿verdad? And I have to pause. Y dice, yo tengo que pausar un I poco, pause, take a deep breath. recomponerme un poquito, Because I got to deal with it from a Christian standpoint. y debo pensar y respirar un poquito y debo responderle en una forma Because if I deal cristiana. with her the other way, Porque si es que en cambio me saca a mí lo que yo solía hacer, my daughter be getting about floor. mi pobre hijita estuviera con un moretón terrible y torcido el brazo en el piso. Porque el pastor solía hacer artes marciales, ir con una actividad de esas, podría dejarle a su hija como salía a hacer a otros, You ¿verdad? have to do a lot of praying. El pastor le tocó aprender a hacer mucha oración. How many parents know you got to do a lot of praying with your children? ¿Cuántos padres saben que tienen que orar mucho por sus hijos? Do you see your traits in your children? ¿Mira usted esos trazos de carácter en sus hijos? I mean, have you seen it? ¿Los ha visto? You ever see your traits in your son? Yeah. You see
your traits in your children? ¿Ha visto usted? Sí. That's the area where you have to start your prayer life. Ahí es donde usted debe empezar a doblar las rodillas como nunca antes lo ha hecho. As you're watching that child grow from a baby to these ages right here, Mientras usted mira el proceso de crecimiento de sus hijos, desde que es bebé en brazos hasta un niño it's grande, crucial es crucial that you spend a lot of time in prayer que usted gaste mucho tiempo en oración and asking God for wisdom to deal with each character y que Dios le dé la sabiduría para tratar con cada uno de sus caracteres of your children individually. individualmente. You can't make the younger one be like the older one. Usted no puede poner a todos sus hijos en el mismo costal, porque no son iguales. You can't tell the older one you ought to be like your brother. Usted no le puede decir a su hijo menor, un hijo del otro, tú tienes que ser como tu hermano. Because the older one will resent the idea that you told him he should be like his younger brother. Porque se va a sentir con una especie de malestar, por no decir sentimientos más pesados, en contra de su hermano, por la comparación que hace la misma You madre. must first start as a parent with wisdom to know that each of your children have unique character traits and that you must deal with each one of them individually in different manners. Usted como padre debe adquirir sabiduría para saber cómo educarle y guiarle al uno y lo mismo cómo hacer con el otro. Otherwise, the children grow up Si no, los hijos crecen with this resentment towards each other. con un resentimiento el uno hacia el otro. You ever grow up like that? ¿Alguna vez usted se crió con Your ese mother- sentimiento? Where you always say, my mother always liked my brother. She never liked me. Y algunos dicen ustedes, ay, mi mamá siempre le quiso a mi hermano, nunca me quiso a mí. Every time we in school, she'll say, be like your sister. Your sister does this. Your sister does that. And I can't stand it. Siempre me mantuvo diciendo, ay, tienes que ser como tu hermano esto y tu hermano lo otro, ya no soporto más. You ever seen that? ¿Han visto ese caso? It's called sibling rivalry. Es el término denominado rivalidad entre hermanos. And it comes by parents in their ignorance Y se desarrolla y se causa por los padres en su ignorancia que fomentan ese estado. training their children or making their children or making one child in the family the model for the rest of the children. Tratar de hacer un hijo de la familia el modelo de todos los demás. And then when they don't reach that standard, Cuando él no alcanza ese estandarte, the parent looks with disdain upon the child. este hijo siente que es reprimido. Y eso es So algo que pasa. the older one gets all the credit. Oh, this is my boy. He's so good. He did so many wonderful things in school. Da, da, da. What about this one? Oh, this is my daughter. But my son here, oh, my son. Oh, he did so well. Yeah, my daughter, yeah, she has a child. But my son, oh, he says, I love my son. Y los padres, típica relación que tienen, ¿no? Le exaltan al un hijo, qué lindo que es, el otro, ay, pobrecito, ahí va, pero este de aquí está muy bien y miren lo que bien que está haciendo, y así sucesivamente en cada escenario. And one of the things you will learn Algo que usted va a aprender en la experiencia, that this type of training, que este tipo de entrenamiento, that home environment este ambiente en el hogar, where the children were pitted against each other, cuando los dos hijos son balanceados entre los dos, shows up in places like this. se llega a manifestar en sociedades como la que estamos ahora. I was a dean at our college, El pastor fue el rector de los jóvenes en una universidad and I saw this issue with young men. y el pastor se dio cuenta de este asunto que ocurría entre los jóvenes de aquella And I institución. wondered why so many young men resented authority. Y ahora el pastor dice, y ahora me doy cuenta por qué algunos jóvenes eran difíciles de They controlar. didn't like to be told what to do. Algunos jóvenes no se sentían alegres de que se les dijera lo que tenían que They hacer. didn't even like the suggestion. Ni siquiera les gustaba la sugerencia de hacer algo. And then there was always a competition between them and other young men in the dorm. Y siempre había esa rivalidad entre estos muchachos con los otros compañeritos. Well, some of their parents came to visit the school, Uno de los padres de estos chicos vino a visitar la escuela and I sat down just to talk with different parents here and there.
Y me senté a conversar con sus padres. And I found out in every case where I had a problem young man, Y cada caso, el muchacho problemático, it was a situation where the parent, this child was put down, y efectivamente era lo que les acabo de decir, que or he was considered the black sheep of the family, y este pobre niño había resultado ser la oveja negra de su or the familia, bad one that would be no good, y aquel que no tenía esperanzas, because he didn't meet the standard. that his porque, brother or porque sister had. no encontró los estándares a los cuales se los había referido, ¿no? And those type of young men, Y este tipo de jóvenes you have to spend a lot of time. es un tipo de joven que usted requiere darle mucho tiempo, And correcto. there are young ladies like that too, by the way. Y las mujercitas también es lo mismo. And you have to spend a lot of time re-educating them. Y hay que gastar mucho tiempo reeducándolos. But your education for them is not what you do. I mean, not what you say. Y no es un asunto de ahora cuánto les dice a ellos que hay que hacer o que no. The education for them is more what you do with them. Y es ahora cuánto hace usted junto con ellos. They're not changed by you go do that, go clean that. Usted no les va a cambiar diciéndoles, oye, haga esto, o mire lo que dice aquí, mire lo que tiene que hacer usted. They're only changed by come, let me help you, let me show you, come work with me. La única forma de que usted cambie a esos muchachos es, vamos, hagamos los dos juntos. Estos hacemos así, de esa For a forma. while, you have to be with them almost every day. Y de esa forma usted tiene que estar con ellos todos los días, Working with them, levantándose con ellos, you never leave them by themselves pasando el día con ellos y no los deja en ningún momento solos. when you give them a task. Cuando usted les manda a hacer una tarea, va con ellos a hacer la tarea. You know why? ¿Sabe por qué? Because at home, he lacked what? Porque He was precisamente always put, en su hogar no desarrolló la capacidad, therefore, at home, he lacked attention. de hacer las cosas bien por falta de una visión directa de cómo When se you hace. recognize that, Cuando usted mira eso y reconoce, you work with him. usted está junto con What él happens is you build a trust. y de esa forma desarrolla una confianza en él, junta mutua. And when he recognizes you trust him, Y cuando él se da cuenta que usted realmente le confía, and they recognize there's a bond there between you and them, y él se da cuenta de que tiene una relación íntima con usted, they change. automáticamente se produce el cambio. And with prayer, Junto con la with oración, Bible study with them, con el estudio bíblico, they change completely. ellos se transforman. God does that. Dios hace ese trabajo. But you must recognize what type of child you're dealing with. Entonces, usted lo primero que debe hacer es reconocer qué tipo de hijo tiene usted. And when the children come here, Cuando esos hijos vienen aquí, you can't say to this one, why don't you be like these over here? Be like him. usted no puede estarle comparando, ¿por qué usted no es como aquel señor? If you do that, you're doing the same thing that he was doing at home. Cuando él viene aquí, ese muchacho, usted está haciendo lo mismo que lo hacía en su casa. And if you don't believe it, sit down and don't say anything, but just let some young people talk. Y miren, cuando ustedes pueden mirar esa situación, solamente al escuchar cuál es la conversación que And tienen los don't try to muchachos. correct them. No los trate de Just corregir. let them get it out, Mire, solamente déjelos que ellos hablen and you will find out y usted se va a dar cuenta why they resist your authority, por qué ellos resisten su autoridad. why they resist anybody's authority. ¿Por qué ellos resisten la autoridad de todos los que pretenden ser But, autoridad? but where does this go back to? Because it becomes a problem in the schools, a problem in church school, a problem in places like this. But where does it go back to? ¿A dónde es que va la raíz de este problema? Trace it all the way back where? To the home. Esto siempre se relaciona a las circunstancias en el hogar. And some parents have had so much burden. Hay muchos padres que han tenido tanta carga en sus experiencias o en su They vida don't know what else to do with their child. que ya llegan al punto de saturarse y decir, no sé qué más hacer con este hijo. And so they pray, Y oran, and they say, oh, y oran, let's send them to Tania. y dicen desesperadamente, mandémosles a Tunía. And they send them to Tania. Y la hermana Romana les recibe aquí en Tunía. Or Las Alicias.
Y si quieren algo más fortificado, a las delicias. And then they want Las Delicias and Tania to do the miracle. Y finalmente ruegan los padres que en Tunía o en las delicias suceda el milagro. They want them to change their child. Y que finalmente sus hijos sean lo que sus padres siempre soñaron. Las Delicias and Tania, we're going to do so much. Déjenme decirles que Tunía y las delicias harán todo lo que esté en sus medios para ayudarles a ese trabajo. But if you don't recognize that, Pero si ustedes no when you're dealing with minds, human minds, with young people, no se dan cuenta el trasfondo y lo que deben actuar a través de las mentes de los hijos, esto nunca se va a dar. you will always have strife with youth. Siempre van a tener conflictos con los muchachos. Let me go back. Ellen White writes a little closer. Now, I want you to look with me for a moment in Ephesians chapter 6. Vamos a leer Efesios 6, por favor. The Bible says, "For we wrestle not against what? Porque luchamos no contra qué, luchamos contra qué. Flesh and what?" Verse No contra carne ni sangre. We wrestle not against flesh and what? Blood. No luchamos contra sangre ni carne, ni contra carne ni sangre. Now, do you realize that when you are training your child that you're in a great controversy? Déjenme decirles algo. ¿Saben que el hecho de traer niños al mundo es meterse en un conflicto de la gran controversia? My son, Mi hijo, Esteban's youngest stepbrother, mi hermanito menor, ¿sí? El hermano Daniel, el hijo del pastor, asked me Daniel, to come and visit him at a college. le pidió al pastor que por favor venga a visitarlo en unos días de salida de su The universidad. college was 3 hours away. Y quería que venga al pastor a visitarlo y él, por favor, vente. Y era 3 horas de distancia. So I got in my car and I drove 3 hours. El pastor se subió en su coche y manejó 3 horas. When I got out the car, Cuando se bajó el pastor, my son said, "Hey, Dad, what's up?" le dijo, hola papi, ¿cómo estás? "Yeah, Dad." ¿Qué "What, tal, Dad?" padre? "Hey, you looking good, Dad?" Oh, te miras muy bien, qué gusto de verte. I said, "Yeah." El pastor le dijo, sí. And immediately when he walked up to me, Y rápidamente me dijo, gave me a hug, se acercó y me dio un abrazo, I smelled marijuana. pero yo sentí un aroma interesante llamado I know how marihuana. marijuana smells. Yo sé lo que significa el olor a marihuana. And I know marijuana from a cigarette. Y yo sé que es marihuana desde el origen de un cigarrillo. Now, the question is, do I ignore it Y el pastor dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Lo ignoro? and just say, I just would be glad to see my son? O digo, oh no, pues mejor estaré feliz de ver a mi hijo y que nos tratemos bien y suficiente. Or do I have to sit down and talk to my son and warn him? ¿O será que me voy a sentar y voy a advertirle a mi hijo? The reason why La razón por qué. is because smoking La razón por qué es porque fumar runs in my family. se lleva a cabo con habitualidad en mi familia. I didn't smoke, El pastor nunca ha fumado, but my father smoked. pero el padre del pastor sí fumaba. And my grandfather loved chewing tobacco. Y el abuelo no solo fumaba, sino que hasta masticaba. And my mother smoked. Y la madre, pues ni se diga. So that, now watch this, the natural taste for tobacco Por lo tanto, el pastor tiene un sólido is gusto, tendencia por el tabaco. is in his DNA. Por lo tanto, el hijo del pastor también tiene, mejor dicho, un placer interesante por ese tipo de cosas, ¿verdad? And on top of that, Encima de eso, my son el hijo was sitting there, come out, he had drunk him a beer. estaba sentadito feliz y había unas canecas de cervecita. Now drinking runs in my family. La cerveza también es algo común y predominante en la familia. I drunk a little bit. El pastor dice que alguna vez tomó un poco de My father cerveza. drank a whole lot. El papá tomaba, como quien dice, con regularidad y en My abundancia. mother would drink wine, La madre, pues también se pegaba su vinito, ¿verdad? and every now and then a shot of whiskey. Y una copita de whisky para rematar bien la cosa. And my grandmother, La madre, perdón, la abuelita, they drank scotch and bourbon. usaban bebidas un poquito más agresivas como scotch, variedades de whisky, chivas y cosas por el But estilo. this runs in my family.
Pero bueno, todo eso, imagínense lo que se llevaba a cabo en la And familia. even though I didn't do it, Y el pastor, él nunca lo ha hecho. it's in my son's DNA. Pero está en el ADN de la familia, de los hijos. Okay? Ujú. On top of this, Encima de todo eso, my son said, Dad, I want to treat my girlfriend. viene el hijo que con toda esa situación le dice, oh papá, también te voy a mostrar, te voy a presentar a mi linda noviecita. Spitfire beautiful, Una niña tan simpática que parece fuego consumidor, but ungodly. pero completamente impía, ¿verdad? And she said, how you doing, Mr. Barry? Y se acercó esta niña I said, hi. y le dijo, hola pastor. El pastor pues ya un poquito se puso medio serio y le dijo, hola. Now, that runs in my family too. Miren, todo eso me doy cuenta que este hijo pues ha absorbido todas las cosas que me sucedían a mí. My father cheated on my mother Mi padre fue infiel a mi madre several times. varias veces. My father's father cheated on my grandmother several times. Mi abuelo habitualmente, digamos, era infiel a su esposa, la abuela, muchas veces. And before I got converted, Y antes de que el pastor se convierta, I was out there doing the same thing. también pasaba el pastor haciendo esas cosas, I ¿verdad? was married. Pero no era casado, por si acaso. So watch this. Ah. These things are running in my what? Where are these things? Bueno, ¿qué son estas cosas? They're in my family. Son cosas impregnadas en el ser, en el ADN de las Do you know what personas. this is that I'm describing to you? ¿Qué es lo que, hay otra palabra, alguien que ustedes puedan decir, qué es lo que le estoy diciendo? When the children be partakers of the things that were in your family line. ¿Será que sus hijos serán participantes de las cosas que hay en el árbol genealógico de ustedes? Your children are now practicing the iniquities of their fathers. Los hijos están practicando las iniquidades de sus padres. My son Mi hijo is practicing my iniquity. está practicando mi iniquidad. He's not guilty for my sins, Él no es culpable de mis pecados, but the moment he starts partaking in the same characteristics, pero el momento en el cual este hijo está participando de esas mismas características que las heredó de mí, then he now becomes a partaker of my sin. entonces allí es que él también se vuelve copartícipe de mis pecados. The drinking, El tomar my father's. de mi padre, de mis abuelos, Carousing, what's that? his father and my father. What's that? Carousing, Ah. going around Oh. women and all that stuff. Procurando una vida disipada, de una vida, ustedes se imaginarán, The smoking, viene de sus padres, sus abuelos, del mismo My padre. father. El fumar también, my grandfather, del abuelito, de and la, my mother and her grandmother. y hasta de la madre y de la abuelita. These are the iniquities, Todas son las iniquidades. or the traits that are passed on from father to son. Y de las semillas que se van transmitiendo desde una generación a la siguiente o la otra. And your children, what you did, your children will do worse than you. Y lastimosamente, sus hijos terminarán haciendo las cosas peores de las que usted ha hecho. And so this is why the Bible was warned. This is why God, look at Exodus. This is why the first of all it said, we wrestle not with flesh and blood, because Satan's job now Por eso es de que el Señor nos dice que no peleamos contra sangre ni carne. Y eso es lo que dice Pablo. This is your child. Ahí está su hijo. All right? What's in him? ¿Qué hay en él? What do we say something? Smoking, ¿Qué hay en el joven? ¿No es cierto? drinking, Fumando, consumiendo alcohol, cursing. hablando malas palabras. All right? Anything else? ¿Algo más? Lacking self-control, wanting to have a desire for women.
falta de control de dominio propio, el procurar mirar, pasar solo con muchachas, Quick mouth, disrespect. desobediente, rápido para defenderse cuando alguien le quiere insultar y él hace lo mismo y mucho más. Now this is in him. Eso está en él. His mother Su madre, is sending him to school. la mamita, muy contenta le envía al jovenazo a la escuela. She says, I would like to be home, honey, but we gotta pay the bills. Y la mamita le dice, ay, sabes que me encantaría que tú te quedes en la casa y yo también quedarme en la casa, pero hay alguien que nos debe mantener. So we have to work, but we're gonna send Johnny to a good school. Y vamos a hacer lo posible como papito y como mamita, o solo como mamita, para mandarte a la escuela, y a una buena escuela. And they say, okay, we send to a good school. Entonces, pues él dice, bueno, pues que valga la pena, ¿verdad? Johnny's at school. Y cuando está en la escuela, viene el compañero, ¿verdad? Watch that. It's school. Viene el compañero, Now, muy bien. hey Johnny, Hola, Juanito, how you doing, man? ¿cómo te va, brother? Man, check out ¿Ah, qué has hecho, me? ¿Todo bien? yeah, man. ¿Qué haciendo? Nada, viejo, vos. Ahí vamos. ¿Quieres probar un poquito? Dele. What's happening now? ¿Qué pasó? What's happening? Then what's going on? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están mirando allí? He's being affected by what? Él está siendo afectado, ¿por qué? What do you call this? ¿Cómo llaman a esa situación entre los dos jóvenes allí? Participando en una coinonía no adventista. When he was at home, it was just him and mom. Cuando estaban en la casa era solamente Juanito con su madre, But now he's in school pero ahora Juanito está en la escuela with bigger boys. con unos muchachos un poquito más grandecitos. Say, what's up, Johnny? How you doing, man? ¿Cómo te va, Juanito? Yeah, man. Hey, man, yo, you want something? Y aprendes hasta inglés muy bien. What's happening? He's under peer pressure. Empieza lo que se conoce esa presión de los jóvenes. He's in an environment Está en un ambiente where now, even if he didn't want to, every day they come, hey, Johnny, come on, man. You gotta hang out with us, man. You gotta be one of us. automáticamente al estar en ese medio ambiente, así no quiera él, va a volverse acostumbrado a esas relaciones. To the point that one day Hasta el punto en que un día he'll start smoking. él va a decir, bueno, voy a probar un poquito a ver de qué se trata todo esto. He won't tell his parents. Pero él nunca va a decirle eso a sus padres. One day Un día, he'll get into a fight. Right? porque no le dieron tabaco, empieza a pelearse con el otro compañero. He come home. Y llega a la casa. He won't tell you what happened. No le va a decir lo que pasó. He'll be mad. Solamente está mal genio. He'll be thinking that I gotta fight. Y dice, ay, yo tengo que aprender a pelear. So now your son develops a dual personality. Y él empieza a luchar cómo aprender a pelear, pero delante del padre va a estar, sí, no pasa nada. Pero por otro lado va a estar desarrollando esto. When he's at home with you, he's one way. Y empieza a desarrollar una doble personalidad. When he comes to school, he's a different person. Una persona cuando está con usted y otra cuando está en la escuela. Because at school, he's gotta act tough. En la escuela ya no se va a dejar pegar por el compañero. At school, he gotta look like he gotta be with his buddies and hang out. En Now, la esc- now he's leading now. Ahora entonces, He's not in the background anymore. Now he's the one. Walk up to me. Say, hey man, how you doing? oh, See? He's leading now. ya- Because he has become one of us. pues bueno, Juanito ya es parte del clan, ¿verdad? De los amigos. Well, what changed him? Yo les pregunto, ¿qué le cambió a Juanito? What changed him? ¿Qué le cambió? Was it the home life that changed him? ¿Le cambió su hogar? Or was it the fact that he was put in an environment where he was forced to have to conform? Oh, lo que dice el pastor es, ¿qué es lo que le cambió al muchacho? ¿La relación en el hogar o fue la relación más bien con los compañeros en el colegio? ¿Ah? Es decir, la relación con quien él pasó más tiempo es lo que le termina transformando. As humorous as that might look to you, Y bueno, podemos darnos cuenta de que es una realidad, ¿no es cierto o no? ¿Qué creen? your children, one of our children go through it. ¿Qué será lo que pasa con los muchachos jóvenes? A ver, I need 3 girls. 3 voluntarias
Okay, well, 3 ladies. Okay, 3 ladies. Por favor, 3 señoritas que sean capaces de no tener miedo a la plataforma. Muchas gracias. Muy bien, a la compañerita. ¿Hay alguien más que quiera pasar? Muy bien, otra compañerita. ¿Ready? Now, you see your children today? Miren a sus lindas niñitas cómo están aquí en la iglesia el día de hoy. What you see today Lo que ustedes miran esta tarde is the result of influence upon character. miren ustedes, lo que ustedes están mirando aquí al frente no es nada más que una influencia que ellas han recibido que les ha formado ese carácter el cual ustedes miran. But now I need an older girl. Ahora vamos a mirar a una señorita un poquito más crecidita. I need an older girl. Una niña más crecidita, no importa la edad que tenga, solo que sea más crecidita. I need an older girl. I need an older girl. Por favor, una niña más crecidita, por favor. Come on. Por favor, queremos pedir que nos colaboren. Muchas gracias. Sí, pero entonces aquí también tenemos a personas, por favor. O sea, I want you to tell her. I want you to tell her to tell the girls that they should change the way they dress, and they should look more attractive for. They should get out of this old fashioned. ok. De pronto mi hermana, ¿no? Usted, ¿cómo? Se póngase a imaginar usted cómo. Sí. O sea, ¿en qué manera usted miraría cómo puede ser una mala influencia para las niñas? Usted las mira así bonitas, educaditas. ¿Cómo, o sea, qué piensa usted que pudiera ser? Ya, es ok. Una mala influencia. Por ejemplo, usted puede decirles, oye, mira usted, ¿por qué no se pone algún colorante, alguna cosa? ¿Mm? Pues muy bien. ¿Qué tal que yo llegara aquí con un molde así lleno de arandelas y cosas brillantes, unos aretes así, y una falda así, y unos tacones bien altos? ¿Qué tal me verían? ¿Cómo se vería? ¿Ah? Now, if they go to a school, Muy bien, ahorita las niñas pueden decir, no, pero eso es extravagante, algo nosotros no. they have girls their age. Maurice, give me a second. Bueno, las niñas ahorita pueden decir, no nos interesa ese tipo de relación porque lo que nos dice la señora, pues no afecta a nosotros. Pero ¿qué pasaría si ellos estuviesen recurrentemente en ese ambiente y escuchando eso? ¿Qué empezaría a pasar? You put your children in danger Poco a poco ellos empezarían a bajar su guardia. and in the influence of the ungodly. Y la influencia de las personas no santas People who don't share the same values as Christians as you share. y personas que no comparten esos valores cristianos y éticos, ¿cómo dañarían el carácter de las niñas? Now, I want you to get influenced for good. Okay? And I want you to now, let's say you got them in a private school. Ahora estamos aquí en un lugar como el que nos encontramos, en donde viene una hermana que más bien nos va a fortalecer en esas buenas costumbres. Bueno, ¿cómo se llama? Angie, Judith, Angie y Andrea. ¿Ustedes quieren ser mis amigos? ¿Sí? ¿Quieren que vayamos allí afuera a la naturaleza y saber del libro de la naturaleza que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿Quieren venir conmigo? Vamos. Vamos, very good. Ok. Now, what are we dealing with? Entonces, ¿se dan cuenta cómo la atmósfera puede contribuir a que las hijitas estén bien o bien desarrollen para An mal? environment ¿Será que el ambiente afecta? and influence. ¿Las influencias afectarán? And you have to have this in your mind as a parent.
Por lo tanto, usted como padre, ¿qué tipo de atmósfera le quiere colocar a sus hijos o hijas? ¿Ok? Thank you, girls. Bye, bye. Gracias. I'm saying this because if some of us understood this, we would be very careful how we. ¿Por qué hemos traído estas pequeñas historias, ¿no es cierto?, a colación? We'd be very careful about where we would send our children, what type of education we would give them, and who we would leave them with. Right. That's the important displays, right? Yeah. That's the importance of display. Yes, that becomes the importance of the place where you're at everything. Y ahí viene lo necesario de entender la importancia de qué tipo de vida estamos otorgando a nuestros hijos. Miren qué importante, ¿no? Now, if your children have not had that opportunity, Miren los casos de que sus hijos no hayan tenido semejante oportunidad. it's important that you send your children to a place where they will get religious instruction. Es necesario que usted otorgue a sus hijos una educación correctamente cristiana. Because with some religious instruction, Lo que dice allí, instrucción religiosa, pero no en una religión, pongámosle una educación cristiana, especially where the Bible is being taught, donde se le enseña al hijo los principios bíblicos. seeds can be sown in their mind. Las semillas son plantadas en su mente. Ellen White writes, religious instruction means much more than ordinary instruction. La hermana White dice, la religión, la instrucción cristiana es mucho más que una instrucción teórica. It means that you are to pray with your children, Significa que usted tiene que enseñar a sus hijos y usted debe orar con ellos. and this I had to do as a dean Esto me tocó aprender a mí como rector de los hijos, in a college setting. en un ambiente escolástico. Because I had young men who were taking Bible classes, Había jóvenes estudiando la Biblia who were very articulate, que eran muy desenvueltos, who could talk fast. podían tener una oratoria, una retórica muy amplia, They had correct speech, tenían una forma de expresarse, un léxico abundante, but they did not know how to really pray, nor did they know how to approach God. pero no sabían cómo orar correctamente ni cómo acercarse a Dios. And this is in the school where we're giving religious instruction. Y esto pasó en la escuela donde ellos estaban aprendiendo una educación cristiana. Because it's so far, again, it's not always what you speak, what you say. No es algo que ustedes dicen o hablan. You must teach them how. Recuerden, es algo que usted To debe pray. How to mostrarles. kneel down sometime and talk to Cómo God. doblegar las rodillas y I arrodillarse know para that sounds orar. like, oh, we don't have to do all that. Ustedes podrán decir, no, tenemos que hacer todo eso. Remember, Recuerden, why do I keep saying you have to be with them? You have to pray with them. Why do I keep saying that? porque el pastor insiste, tienen que orar con ellos y estar con ellos. The same reason why young people join gangs. Sencillamente para evitar que sus hijos hagan lo mismo, pero con los amigos que ustedes no quieren que ellos tengan, ni con Why las do- gangas Why do youth join gangs o las pandillas. and they like the gang more than they like their parents? ¿Por qué los chicos prefieren las pandillas y ser pandilleros que estar con sus padres? What's the difference in the gang and the parent? ¿Qué tienen las pandillas que sus padres no tengan? Oh, you say because the parent is older. ¿Será que los padres son un poquito más viejitos? Because some of your children love their grandmother or their grandparents. No, porque los muchachos vuelan donde los abuelos. Why do your children love your grandparents more than they love you? ¿Por qué los chicos aman más a los abuelos que a los padres? A usted. You're going to find it's the same reason. Porque los alcahuetean, ¿verdad? What? Because the grandparents allow the kids to do whatever. No. Not if you got a good grandparent. Por eso, pobre de que les manden a los abuelos. Because the children spend time, No los manden. listen to me carefully, they spend time with the grandparents. ¿Saben por qué los muchachos se relacionan mejor con los abuelos? Porque se identifican y hasta cierto punto tienen una mejor calidad de tiempo con los abuelos que con los If padres. you got good grandparents, Ahora, si sus abuelos son buenos en el sentido de correctos and the children love to go to see grandma, y los ven que los hijos quieren siempre estar donde la abuela, it's because grandma does everything with the child.
es porque la abuela sí tiene el tiempo de hacer hasta las travesuras con los Grandma goes hijos. in the garden, the child goes in the garden. Y bueno, y así se va a ir a la huerta con el nieto, la abuela va a ir a la huerta. Grandma waters the flower, the child want to water the flower. La abuela va a regar las plantas, el niñito también va a regar las plantas con la When the abuela. child wants to color, Cuando el niño quiere colorear, grandma's right there with her. No, la abuela está con el do esferito. it like this. No se hace así, se hace así. Now you try. Inténtalo tú. Why does the young men join the gang? ¿Por qué los jóvenes participan en las pandillas? Because they do everything with the gang. Porque las pandillas hacen todo juntos. The gang becomes family. La pandilla es parte de su familia. The biggest issue today El mayor problema en el tiempo de hoy is most children suffer from neglect. que la mayoría de hijos sufre de negligencia. The neglect of lack of being able to do things to share their life with their parent No hay, in a practical everyday living. no hay una vida de relación entre padres e hijos, es la realidad. It's not just playing with the children, No es solamente llegar a jugar 10 minutos soccer con los chicos. but it's doing practical duties as well as play with the children. Y hay que hacer otros asuntos aparte de jugar con los chicos. Está bien, pero hay que hacer otros asuntos con ellos. And when the child doesn't get that, Cuando el niño no recibe eso, they rebel. empiezan a ser rebeldes. But you need to discover the nature of their rebellion, especially if you see it early. Y usted debe encontrar la naturaleza de esa rebelión apenas usted la encuentre. Now I'm telling you this because we've been in counseling, we read all the Bible texts and everything else. Y usted sabe ya todos los estudios bíblicos y todas las consejerías matrimoniales que pueden tener, ya saben ustedes. And people never really get down to the real issues. Y el asunto es de que nunca llegan a la profundidad del caso. You can look at your own life. Mire a su propia vida. If you got a personal issue with your father, ¿Tiene usted un problema con su padre? why do you have a personal issue with your father? ¿Por qué tiene usted un problema con su padre? I'm talking about men here who got gray hair right now. Estoy hablando de los señores que tienen cabello ya colorido de color blanco, The first thing most aparte de of usar us esas say, cosas. Claro, especially if you're from the 19, you're born in 1950s and 60s. si usted era de los 1950 para atrás, pregúntese usted mismo, ¿cómo fue la relación con su padre? How were most of our fathers? ¿Cómo eran sus padres en la antigüedad? Were they always, now son, this is how you do it. No, hijo, así es como lo debes hacer. Or did he say, get over there and get it done now? ¡Eh! Get over there. Huh? Isn't that what they used to do? And you be, huh? And when you were this, now understand what happened. When our fathers did that to us, Cuando eso desarrollaron, ¿no es cierto? Los muchachos como el pastor. Ay, cuando los padres hacían eso a ellos, when our fathers did that to us, they first of all put us in a mode of fear. les pusieron en una cuna, en un molde del temor, Then with that fear, del miedo. if they were constantly abusive with us at the same time, hitting us, beating us, Y donde eran abusivos y donde les maltrataban físicamente por donde salga. and then the mother said, don't do that. Y la madre salía en defensa personal, no lo hagas. And he said, get out of my way. Y le Don't tell me decía, what to do, and pow, smack the mother. y el padre hacía lo mismo con el hijo y con la madre, ¿verdad? And he said, and then he said, I'm gonna make him a man. Y él decía, le voy a hacer a este muchacho un hombre, de verdad. So we were raised. Y el pastor, como todos los demás, fueron criados en We were ese raised. estilo, ¿verdad? Some of us. That a man En el sentido de que un hombre was one era uno who did not cuddle, que no tenía ternura, who did not hug que no abrazaba his son, a su hijo, who did not spend time que no pasaba tiempo and have a close relationship with the son, y no tenía una relación directa con el hijo, but who gave the orders, pero daba las órdenes, told the son what to do, le decía al hijo qué hacer, and then when he didn't do it, we beat the daylights out of him.
Y cuando no hacía, le pegaba hasta que el niño resultaba con otra actitud, And that's ¿verdad? how a lot of us, including me, grew up. Y así era como el pastor desarrolló y creció. Then I have the nerve to tell a woman Luego tuve yo las agallas de decirle a una mujer that I love you. que yo le amaba. That's a lie. Eso era una verdadera mentira. When you grow up like that, Cuando tú has sido criado de esa manera, love is just a word amor es tan solo una simple palabra that you know the woman wants to hear. que tú sabes que la mujer quiere oír, But you don't know how to really love a woman. pero tú no sabes cómo realmente amar a una pareja, a una mujer. That's what's going on. Y eso es lo que me pasaba. Then you get married. Te casas, When your wife don't act right, cuando tu esposa ya empieza a actuar un poco extraño y you no might be nice te... the first time. Ah, chiquita. Y cuando... Please, don't do that again. Y tú tienes mucha paciencia la primera vez, y dices, ay, mijita, no lo vuelvas a hacer otra vez. Then she do it again. Pero otra vez lo hace. Chiquita. Mi hijita, I'm asking you not to do that again. por favor. Then later on she does it again. Y otra tercera vez. You just don't understand, do you? I said, don't do it again. Ustedes habrán entendido, mis hermanos, pero así la I'm just cosa. showing you. I'm just showing you. Okay, you're okay. No, no, es okay. I got it. This Esto is the result es el resultado of being raised in what we perceive is what we could be called a man. Esto es como nosotros nos criamos pensando en lo que significa ser hombres de verdad. And many women Y muchas mujeres suffer, sufren and some are very long suffering y algunas tienen muchísima tolerancia para el sufrimiento with men con hombres who don't know how to love, que no saben cómo amar, who don't know how to have affection, que no saben cómo tener afecto, who don't know how to even hug their wives or let their wives, or do not know how to receive a hug from their wife. que ni siquiera son capaces de recibir un abrazo de su esposa. You know what this is called in Scripture? ¿Saben cómo se llama esto en la escritura? You know this is in Scripture? ¿Saben que eso está en la escritura? No. ¿No? ¿Sí? I told you that, but I want you to turn here. Turn me to 1 Corinthians. Primera de Corintios, miremos ese punto. Let me show you something. I'm talking about the family. You see, the children are only going to be as good as the mother and dad. Los hijos van a ser tan buenos como son el papá y la mamá. And I made up my mind, Yo me propuse, yeah, that my sons, yo me propuse Esteban, David, que los hijos del pastor, mi persona, mi hermano y pues los muchachos, Daniel, Daniel, Stephanie, Stephanie, Mariah, Mariah Kia, y Lequia, all my children, ajá, todos sus hijos, and they were going to see, especially these guys, they were going to see that I love their mother. ellos necesitaban saber que el esposo amaba a su esposa, el padre amaba a la madre. The best experience I can tell you while studying the Bible with you is a personal experience. Cuando estudiamos la palabra del Señor y yo les hablo de estas cosas es porque yo lo he vivido en mi experiencia propia. But a man Un hombre has to decide tiene que decidir, that I will love this woman, come with me. yo amaré a esta mujer, pase lo que pase. Good time or bad. Buenos tiempos o malos tiempos. When we talk and when she don't talk to me. Cuando me habla o no me habla. When we have sex and we don't have sex. Cuando estamos juntos en la intimidad o no estamos juntos. I will not mistreat this woman. Yo no voy a maltratar a esta mujer. Now you have to decide that, Tienen que decidir ustedes también eso. especially if you got children.
especialmente si tienen or hijos stepchildren. o hijos adoptivos. This man been in my house for the last 17 years. He's known me, 20 years now. Nosotros hemos estado juntos como familia más o menos 17 años. If he saw Si mirábamos that I was mistreating his mother, de que no había integridad en la relación o bienestar en la relación entre los esposos, while preaching the gospel, mientras le predicaba el evangelio, he, cualquiera de sus his hijos, brother, grandes o pequeños, and his sister todos, would not be here standing with me today. no hubieran estado con el pastor en este día. Am I true? Am I telling the truth? Yes, sir. ¿Ves? La realidad que pasa, ¿no? It's muy important Muy importante. Al fin. that you, as we close out, that you decide Es muy importante ya para concluir de que ustedes decidan en esta tarde, from principle, del principio, I'm going to love this person. yo voy a amar a esta mujer, I'm going to give them all a esta that I persona. am. Voy a darle todo lo que yo soy y tengo. And I'm going to accept all that they are. Y voy a aceptar todo lo que ella es o ellos son. I'm not going to try to change them. No voy a cambiarlos ni procurar hacerlo. I accept them for who they are. Los acepto así como son. If you can't do that, Si usted no puede hacer eso, then you're going to have problems. seguro va a terminar mal en su familia. You have serious problems. The Bible says in 1 Corinthians, right quick. I wanted to show you this right quick. The whole chapter is good, but I don't have time to go into all of it. Listen to this. Un versículo que el pastor quiere dejarlos para que lo estudien y lo mediten. The Bible says in verse 1, now concerning the things which we wrote thereof, En 1 de Corintios 7, busquen por favor. he wrote unto me. 1 de Corintios 7, es cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es el hombre It is good for a man not to touch a woman. no tocar a una mujer. Now this word touch here Esta palabra tocar is dealing with touching her mind. trata con el asunto de tocar su mente. You see, no man No hay un hombre, can take advantage of a woman no hay un hombre que pueda tener ventaja sobre una unless he mujer touches her mind. a menos de que éste tenga la mente de ella. The word touch means to talk to the mind, to touch the affections. El hecho es de que cuando dice no tocar a una mujer significa no trabajar en la mente de ella al punto que toque sus sentimientos. We call this in the world, we used to say, in America, we would call it, I'm going to rap to this woman. Sencillamente procurar enamorar a una muchacha. I'm going to talk to this woman. Voy a hablar a una muchacha. But I'm going to talk to her in such a way Le voy a hablar en tal manera that I'm going to get through her ear, que voy a llegar a su oído, into her brain, a su cerebro and touch her heart, emotions. y topar sus emociones y su corazón. That's what the Bible's talking about. Eso es lo que la Biblia se refiere. And God says this is serious because in Paul's writing, En las escrituras de Pablo there were men, había hombres, single men and married men, hombres solteros y hombres casados that were touching women in the congregation que hacían esto en la congregación and causing and committing fornication y causaba todo tipo de inmoralidad en la iglesia and adultery. y adulterio. Because, and this is why Paul says, good for a man not to touch a woman. Por eso es que no es bueno, en este caso que decía Pablo, que la mujer, el hombre no toque a la mujer. But not to talk to her in such a way Entonces, es decir, no procurar hablarle a ella that he's trying to really take advantage of her, find her weak spot, en get to her. un sentido que vaya a afectar la emoción o las emociones de esta persona. This is what he's talking about. Y eso es lo que estaba hablando. And then it goes on and says, it's better, it is not, a man should not defraud his wife, nor should the wife defraud the husband. Y también habla el pasaje de que ni el hombre ni la mujer deben defraudarse el uno al otro.
But they should render unto each other due benevolence, Y deben rendirse el uno al otro apropiada consideración, meaning they should spend time with each other diciendo en otras palabras que ellos deben estar and juntos, communicate with each other. estar juntos en todo sentido y en conversación y en comunión. We have to stop here. Vamos a terminar aquí el día de hoy. We'll pick it up again on next time I talk to you, because when we come back, we'll pick up on the issue of 1 Corinthians chapter 7, when I talk about that second half tomorrow. Bueno, el día de mañana continuaremos con la segunda parte de esta charla sobre 1 de Corintios 7. Gracias.